Cuando se fundaron las primeras ciudades en Chile, una parte importante fue la construcción de iglesias, una forma de colonización de los españoles a través de la fe. Con el pasar de los años, la población chilena se ha mantenido siendo católica. De hecho, según datos del censo del 2024, un 54% se declaraba de esta religión. Pero más allá de los credos, las iglesias ahora son más que templos. Estas grandes construcciones nos cuentan la historia política y social de nuestras ciudades y también de nuestro país. Damos el puntapié inicial de nuestro recorrido por las iglesias en un lugar conocido para muchos santiaguinos, la Catedral Metropolitana de Santiago. Y para no perdernos entre tantos datos y hechos históricos, nos juntamos con el doctor en Historia del Arte Fernando Guzmán, que aceptó sumarse a la ruta de Hora 25. Quizá un primer dato que no todos conocen es que están, a pesar de que es un edificio antiguo, no es la primera catedral, porque la primera catedral se construyó en el 1500, en el siglo XVI, después de la fundación de la ciudad, y esta sería, según algunos, la segunda, la tercera, la cuarta, pero al menos no es la primera, y se comenzó a construir en 1746. Iba a ser hacia final del siglo XIX y comienzos del siglo XX que va a comenzar un proceso de transformación muy importante de la catedral y que le da las características actuales. Básicamente uno podría decir es un edificio muy clasicista, muy, digamos, cercano al estilo clásico. Bueno, esta catedral además contiene los restos de Diego Portales, ¿no? Sí, la catedral era un cementerio un poco especial porque no cualquiera se enterraba en la catedral. Entonces tenían que ser, bueno, los obispos, los sacerdotes que trabajaban en la catedral y algunas personas más importantes. Entonces hay algunas personas enterradas aquí, entre ellas Diego Portales, el presidente Ovalle. Y aquí en este lugar se conservan dos cosas que son bien especiales que podríamos ver, que es la pintura de la Última Cena, que es el objeto más antiguo de la sacristía. Es una pintura del año 1652, que fue pintada aquí en Chile por un pintor flamenco, Jacob der Brucke, y que tiene algunas características especiales porque primero tiene una mesa redonda y la mayoría de las últimas cenas tienen una mesa rectangular. Segundo, hay más personajes que solo Cristo y los 12 apóstoles. Se pintaron también a las personas que están llevando la comida a la mesa, están caminando desde la cocina al comedor, ¿no es cierto?, con las bandejas, con los panes, Y la última característica especial es que ese niño que está ahí adelante con una bandeja en la mano, en esa bandeja hay dos empanadas. Y entonces, gracias a esta pintura, podemos saber que en Chile, porque esto sabemos que se pintó acá, se comían empanadas iguales a las de ahora, al menos en forma, ya en 1652. ¿Y cómo en ese sentido la catedral también dialoga con su barrio? En este caso sería la comuna de Santiago y un lugar muy importante para la capital, que es la Plaza de Armas. Sí, la relación es bien especial porque la catedral no tiene, podríamos decir, una feligresía propia, pero está en un lugar privilegiado porque está realmente en el corazón de la ciudad y la catedral tiene siempre una cantidad de visitantes increíbles, gente que viene a rezar, gente que viene a capear un poco el calor en verano, turistas, gente de provincia, no solo de aquí de Santiago, y también tiene esta cosa especial de muchas catedrales en Latinoamérica y es que está vinculado con la historia republicana, la celebración del Te Deum, desde 1812 o 13, no me acuerdo exactamente la fecha, hasta el día de hoy, significa un momento de encuentro en que llegan todos los actores políticos, el Congreso, el Senado, la oposición y el gobierno y se encuentran una vez al año en un acto solemne para dar gracias a Dios por las cosas buenas que han ocurrido. De la catedral nos movemos rápidamente 1 kilómetro al sur hasta llegar a la Alameda. Aquí se encuentra la iglesia de San Francisco, un tesoro colonial en plena ciudad. Estamos en el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Se comenzó a construir en 1580-85 y ya estaba consagrada la iglesia y en uso
en 1618. Estamos hablando de un edificio que ya cumplió 400 años. Y bueno, es bien icónico el reloj que tiene en la torre. Sí, esa torre la va a diseñar Fermín Viuaceta, arquitecto chileno, ya en el siglo XIX. Y a pesar de que es el elemento más nuevo, podríamos decir, del edificio, es antiguo, pero el más nuevo, se ha convertido en un ícono del edificio, pero también de la ciudad. Esta iglesia se construye en lo que en esa época era las afueras de la ciudad. Sí, es una iglesia en ese sentido especial porque es una de las órdenes religiosas principales, junto con los dominicos, los mercedarios, pero los franciscanos no quedan muy centrales, sino que quedan como en la periferia o fuera, como decías tú, de la ciudad. Y esto obedece a dos razones. Una primera es que lo que se construye aquí originalmente es una ermita para guardar la imagen de Nuestra Señora del Socorro que traía Pedro de Valdivia, imagen a la cual él le habría tenido mucha devoción, y los franciscanos se van a hacer cargo de esa ermita. Y en ese sentido se transforma en una iglesia y en un convento, porque no era solo la iglesia sola, sino que el convento, con todos los frailes que vivían acá, como en una unidad arquitectónica que une la ciudad con lo rural, une a los españoles que viven en la ciudad con la población indígena. Aquí estamos viendo una parte de más de 50 pinturas que se van a realizar en el Cusco por encargo de este convento, representando la vida de San Francisco. Y es probable que sea el conjunto de pintura cusqueña más importante que se conserva no solo aquí en Chile, sino que en Latinoamérica. Entonces, aquí uno puede percibir la estética propia del Cusco en la cual se encuentran la tradición de la pintura europea con la sensibilidad local, con la sensibilidad indígena. Una de las formas que tiene la iglesia de San Francisco de relacionarse también con la comunidad es el hecho de que la gente venga a rezar por sus mascotas, porque es algo propio también de San Francisco de Asís. Exactamente, sí. San Francisco por una parte es parroquia, entonces tiene su feligresía propia del barrio, pero también tiene todas estas tradiciones vinculadas a San Francisco, amor por la naturaleza, por los animales. Y al menos el 4 de octubre, me parece que en otras fechas también, llegan las personas a pedir que se bendigan las mascotas. Y como si hubiera sido traída directamente de Francia o sacada de alguna película gótica, la iglesia de los Sacramentinos se levanta en el corazón de Santiago. La iglesia de los Sacramentinos es un poco más moderna que la otra iglesia, se podría decir de alguna forma. Sí, estamos ya viendo que los materiales son totalmente distintos. Habíamos visto piedra, ladrillo, adobe, y ahora estamos viendo cemento, concreto armado en realidad. Es el primer, o uno de los primeros, el edificio de concreto armado más antiguo de Chile, o sea, con estructura metálica. Es una arquitectura un poco más moderna y que es una especie de réplica de la de los Sagrados Corazones de París. Exactamente, se le encarga a Ricardo Larraín Bravo. La congregación de los Sacramentinos ya ha llegado y se le encarga a Ricardo Larraín Bravo, que es un arquitecto chileno, pero que se había formado en París, que comience a trabajar esta iglesia, teniendo como modelo la iglesia del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón de París. Y bueno, una de sus características es esa, un edificio neorrománico, como mucho más pesado y al mismo tiempo muy simple, es como monumental, simple. Hablemos un poco de la cripta de los Sacramentinos, que es algo bien icónico de esta iglesia. Sí, es una cosa bien especial porque es una cripta enorme. Muchos edificios tienen un subsuelo y muchas iglesias tienen una cripta. De hecho, la catedral tiene una cripta a la cual se puede entrar. Pero esta es una cripta que es como una especie de segunda iglesia que se construye primero con la idea de que se va a construir y va a estar lista antes que el resto de la iglesia, porque era una construcción tan grande, tan compleja. Hay que pensar que
Durante mucho tiempo la cúpula de los sacramentinos fue la edificación más alta de Santiago, entonces era verdaderamente un desafío levantarla y se tomó varias décadas en estar terminada. Normalmente las criptas, la mayoría de las criptas están pensadas como lugares de sepultura, como si fuesen un cementerio, pero esta cripta tiene un sentido distinto, es verdaderamente una segunda iglesia. A propósito de la relación que tiene con la comunidad, también tiene una relación con la cultura pop, porque, claro, al ser una iglesia más moderna y también a la vez al ser icónica en el barrio, ha aparecido en películas cine, como La Mujer Fantástica, y tú me hablabas de otras apariciones. Claro, hay una escena de Una Mujer Fantástica y también aparece un par de segundos nomás en una película de Flash, que ocuparon el frontis para una escena de una pelea. En alguna medida, las parroquias, las iglesias, son como juntas de vecinos. En el fondo, el barrio se reúne ahí, a veces más que en la propia junta de vecinos. Y después tiene esa otra dimensión. En el fondo, son edificios tan importantes que tienen un valor artístico, histórico tan denso, tan potente, que se convierten como en un núcleo del barrio. El barrio se define un poco a partir de ese templo, de esa iglesia. Nos despedimos de Fernando Guzmán y nos quedamos con algo en la mente. Las iglesias no son solo templos estáticos que contienen antigüedades y símbolos sagrados, sino que son espacios comunitarios en donde los barrios se encuentran y habitan. Espacios que con cada ladrillo y vitral nos cuentan la historia de Santiago.